Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de las bienaventuranzas de la sabiduría. La cantidad de bienaventuranzas que se encuentran en la palabra de Dios para nosotros son la manifestación del amor no solo del amor del Padre con cada uno de nosotros, sino también su deseo de que vivamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas en gozo, vidas en bendición totalmente. Y dentro de ellas encontramos en el libro de Proverbios las bienaventuranzas de la sabiduría. En el pasaje de Proverbios capítulo 3, versículo del 13 al 18, dice la palabra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Este pasaje comienza con bienaventuranzas y termina con bienaventuranzas para aquellos que siguen la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es conocer la palabra de Dios, entenderla y ponerla por obra en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, en todas las áreas, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, etc. Y junto con la sabiduría va la inteligencia, que es el conocimiento del Señor. Lo dice la palabra en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, de tal manera que la sabiduría y la inteligencia van juntas. ¿Y por qué es importante conocer al Señor? Porque Jesús nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que el conocimiento del Señor, el conocimiento de Dios, es la vida eterna. Y en Juan 5:39 también Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, de Jesús, y dando testimonio de Jesús, dan testimonio del Padre, y por lo tanto son vida eterna. Mientras más conocemos las Escrituras, mientras más las entendemos y mientras más las practicamos, más tenemos el modelo a seguir en nuestras vidas, y siguiendo ese modelo, más plena y más bendecida va a ser nuestra vida. Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús nos dice: porque ejemplo os he dado en toda la palabra, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios nos dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia de la vieja manera de vivir, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está que seamos santos, porque Él, Dios, es también santo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 48, la palabra de Dios también nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a esa perfección, a esa obediencia, a ese ejemplo que Dios nos ha dado en su palabra, llegamos por el conocimiento de la palabra, de tal manera que conocer la palabra de Dios, y no solo leerla, sino entenderla y ponerla por obra, es fundamental para la calidad de vida que usted y yo vamos a vivir acá en la tierra. Y eso es exactamente lo que nos dice ese trozo de la palabra de Dios en Proverbios 3, 13 al 18 que hemos leído, que son las bienaventuranzas de la sabiduría y del conocimiento del Santísimo. Comenzando porque la sabiduría es mejor que todas las riquezas del universo. Su ganancia es mejor que las ganancias de la plata y del oro, es más preciosa que las piedras preciosas, y nada que pudiéramos desear se puede comparar a ella. Es lo mejor que podemos tener, es lo que nos dice este pasaje. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Muy sencillo: usted y yo podemos tener riquezas,
Usted y yo podemos tener algún tipo de honra y nos puede ir más o menos bien en la vida, pero va a llegar un momento en que si no tenemos sabiduría podemos perder las riquezas, podemos perder la honra, podemos perder el bienestar y todo se acabó. Pero si tenemos sabiduría, las volveremos a conseguir, volveremos a alcanzarlas, aunque en algún momento pudiéramos perderlas, las vamos a volver a tener. Si tenemos la sabiduría, tenemos todo lo que necesitamos. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es espíritu de consejo, de inteligencia, de entendimiento, de ciencia, de sabiduría y de temor de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes a la palabra y si nosotros somos obedientes a la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice muy claramente que vamos a ser prosperados en todas las cosas y tendremos salud, así como prospera nuestra alma. Y por el otro lado, que si nos esforzamos y tenemos en la palabra de Dios nuestra delicia de día y de noche y meditamos en ella continuamente, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Es decir, tendremos vida y vida abundante, vida plena. Esa es la ventaja de la sabiduría. Esa vida, el dinero, las cosas materiales, los éxitos temporales en la vida no nos dan esa plenitud que nos da la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Por ello, la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas y nada de lo que podemos desear se compara con ella. Ella es mucho más, y la sabiduría es mucho más valiosa y nos provee de mucho más cosas de las que nosotros pedimos o entendemos, por un lado. Por el otro lado, la sabiduría es la vida plena, la vida abundante, la vida bendecida, la vida en victoria que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Juan 10:10 dice que Cristo vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. El Salmo 1, versículos del 1 al 3, también nos dice que seremos prosperados en todas las cosas. Y en Jeremías 29:11, la palabra de Dios nos dice que Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y en Proverbios 4:18, que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no se está refiriendo a lo material, aunque lo incluye, está refiriéndose a una plenitud de vida que comienza en el interior nuestro y se transmite al exterior. Una vida plena, una vida bendecida, una vida llena en el espíritu, en el alma y obviamente también en lo físico. Caminar, la sabiduría nos provee largura de días y riquezas de todo tipo y honra, como dice en Proverbios 3:16, y es árbol de vida para nosotros, como dice Proverbios 3:18. Caminar en ella es verdaderamente un deleite y un gozo supremo, como también nos lo enseña Proverbios 3:17. Y sus caminos son caminos de paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Somos bienaventurados, sumamente dichosos, con bienestar, bendecidos. Si guardamos la sabiduría, la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos en práctica en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces nuestra vida será como la luz de la aurora, irá en aumento cada día hasta que sea perfecta. Llegar a esa meta es un proceso, y es un proceso en el cual no estamos solos, es un proceso en el cual tenemos la guianza de la palabra, pero también tenemos la guianza, el poder y la ayuda del Espíritu Santo para alcanzarlo. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras más avancemos en ese proceso, mejor será la calidad de vida que tendremos aquí en la tierra, y comenzaremos a ver los frutos de ello. La palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado,
que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Que si sembramos para la carne, para nuestros propios caminos, cosecharemos corrupción y ruina. Pero si sembramos para el Espíritu, con la palabra de Dios y la sabiduría y la inteligencia que nos dan la palabra de Dios, si la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos por obra, entonces cosecharemos vida eterna. Y parte de esa vida eterna es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos eso? Todos necesitamos vivir ese fruto del Espíritu, que es el resultado de amar la sabiduría, de buscar la sabiduría en la palabra de Dios y en la guianza del Espíritu Santo. De tal manera que la invitación el día de hoy es que busquemos la sabiduría en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. En la palabra, no solamente leyéndola, y en la comunión con el Espíritu Santo, no solo orando por peticiones, sino buscando, en primer lugar, cuando vamos a la palabra de Dios, meditar en ella, entender lo que significa, atesorarla en nuestro corazón, grabarla en nuestra mente y ponerla por obra. Y por el otro lado, en la comunión del Espíritu Santo no necesitamos solamente pedir. La palabra claramente nos indica en Jeremías capítulo 33, versículo 3, por ejemplo, que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y eso quiere decir que la oración no es solo petición, la oración también es buscar dirección, la oración es buscar entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios. La oración es tener comunión con el Señor, y para tener comunión con el Señor no solamente lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de la alabanza, de una lectura meditada de la palabra de Dios, lo hacemos a través de la acción de gracias, la hacemos a través de inquirir su dirección y de muchas otras maneras, cuando conectamos toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones con Dios. Y eso nos va llenando cada día más de sabiduría, porque sabiduría es poner por obra la palabra de Dios, y cuando ponemos por obra la palabra de Dios y vemos los resultados, eso afirma la palabra de Dios en nuestros corazones y por lo tanto afirma la sabiduría y la inteligencia. No menospreciemos la búsqueda de la sabiduría que tenemos en la palabra de Dios, es decir, a conocer la palabra, entenderla y ponerla por obra. De hecho, es tan importante la sabiduría que en primer lugar es una manifestación de Jesús. En segundo lugar, encontramos un libro completo dedicado en sus 31 capítulos a la sabiduría práctica para aplicarla en todos los aspectos de nuestra vida. Y de esos 31 capítulos, los 9 primeros nos hablan acerca de la importancia, la bendición, de los frutos, los resultados de la sabiduría en cada uno de nosotros. Quiere decir que ese es un aspecto sumamente importante para Dios en nuestras vidas, y eso es lo que trae la bienaventuranza, eso es lo que trae una vida plena, una vida bendecida, una vida en victoria. Así que necesitamos anhelar esa sabiduría y buscarla. Dice la palabra que si nosotros buscamos, vamos a hallar. Así que necesitamos buscar esa sabiduría, y para ello tenemos toda la palabra de Dios, no solo en lo que nos dice literalmente, sino en los principios, en las manifestaciones que hay detrás de la palabra. Detrás de la palabra hay un Dios que tiene cualidades, cierto carácter, atributos, y detrás de cada cosa que dice la palabra hay uno o varios atributos de Dios que necesitamos conocer y entender, porque toda la palabra es la manifestación, son las cartas de amor de un Padre que nos ama por sobre todas las cosas a cada uno de nosotros, de sus hijos. Y cómo conocemos a las personas, y principalmente a nuestro Padre y a las
personas que están cercanas a nosotros a través de sus palabras, a través y no solo sus palabras, sino a través de sus hechos. Y cuando conocemos la palabra de Dios, la vamos a ver manifestada en nuestras vidas. Así que la exhortación es a que busquemos esa sabiduría todos los días en la palabra. Por esa razón es que nosotros acá en esta página tenemos 3 perlas de la palabra todos los días, una en la mañana, otra a mediodía y otra en la tarde. ¿Para qué? Para que todo el día tengamos en qué meditar en la palabra de Dios y esa meditación en la palabra, no solo escucharla, sino meditarla, nos lleve a crecer en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento y por supuesto en vida plena y en vida abundante. Así que con esto, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar en otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno y muchas gracias nuevamente por conectarse.